Bueno, ¿cómo podemos hacer un poco de agua en una imagen? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos la imagen original y ahí tenemos cómo podemos realizar un efecto de agua. Bueno, aquí tendremos el efecto final terminado. La imagen original sería esta. Vamos a ver cómo le podemos poner un efecto de agua. Bueno, voy a llamar a la paleta capas y la voy a duplicar a la capa. Luego lo que voy a hacer es voltear vertical. Y una vez que realicé esto, la voy a mover. Y ahí más o menos voy a bajar la opacidad de la capa. De manera que pueda ponerla en perspectiva para lograr el objetivo buscado. Ahí más o menos le voy dando la forma de lo que va a ser el reflejo hacia donde quiero colocar el efecto que ya vieron originalmente en la página. Tengo muchas opciones para deformar en Photoshop, dentro de la herramienta de transformación libre o también en lo que sería el resto de las herramientas de deformación, desde cejar, poner en perspectiva. Digamos que ahí estaría bien. Le doy Enter. Bien, ahí lo coloqué. Pongo la capa al 100%. Y simplemente ahora una máscara de capa. Y empiezo a hacer a aparecer aquellas áreas que me interesan. También podría bajar la opacidad del pincel para hacer un efecto de fusión un poquito más interesante. Bueno, pero por supuesto que esto no termina acá. Digamos, esta es una técnica, una posibilidad. Sigo deshaciendo. Para que en este caso me coincida un poquito más, lo que puedo hacer es la capa de abajo, transformarla un poquito más como para que no existan lugares vacíos en la capa, como vimos antes. Vuelvo a la máscara de capa y ahí creo entonces el efecto. Le voy a subir un poquito más la opacidad. Vamos a subir al 100%. Podemos bajar un poquito, 56%. Bien, entonces ahí hacemos aquellas áreas que consideramos que la imagen necesito deformarla un poco más, justamente para que no se me vele la capa de abajo. Volvemos entonces, ahí, hacemos así, aprovechamos un poquito, ahí, acá le bajamos un poquito más la opacidad, hay áreas que se secan antes, acá también, un poco ahí. Bien, una vez que hacemos eso,
aplicamos la máscara de capa. Y podemos aplicarle un efecto de filtro que permita crear la ilusión de que hay agua desparramada, más desparramada aún. Por lo tanto, lo vamos a hacer con una técnica en la cual es una máscara, pero es una máscara negativa. Para eso debemos acoplar la capa, la duplicamos y vamos a buscar un filtro. En este caso vamos a ir a la galería de filtros y vamos a buscar filtro plastificado. Ya lo vamos a achicar un poquito. Había cargado varias. Bueno, y tenemos el efecto de el filtro plastificado que está demasiado intenso. Vamos a ir a buscando, depende si necesitamos más detalle o menos detalle. Si necesitamos que sea más suavizado para que el efecto sea más realista o no. Obviamente que eso es lo que tiene un poco. Podemos acá navegar un poquito la imagen y ir chequeando. Esto lo vamos a ir un poquito manejando e ir viendo qué es lo que nos conviene. Si necesitamos más detalle o menos. Bien, más o menos estaría así, algo más bien algo sutil. No lo exageremos. Podríamos hacer algo así. Eso depende porque también podemos hacer algo exagerado y van a ver que ahora con la máscara negativa podemos bajar la opacidad del pincel y que la transición sea más suavizada. Pero yo ya de una lo voy a hacer algo muy, muy suavizado, aunque aún diría que está un poquito exagerado. Pero bueno, recuerden que en Photoshop hay que tratar de ser lo más sutil posible. De hecho, casi acá pareciese que el efecto no está tan incorporado. Pero sin embargo lo está. Así que vamos a hacer algo. Lo voy a duplicar al efecto de plastificado. Para eso, ahí lo duplicamos. Ahí estaría un poquito más duplicado. Bueno, ahora lo que nos quedaría es aplicar la máscara negativa para aplicar el efecto del agua en los lugares deseados. Porque, por ejemplo, que haya efecto de agua aquí no tiene mucho sentido en las paredes. Primero porque va a haber mucha humedad y segundo porque no va a quedar bien en la imagen. Entonces aplico lo que sería la máscara negativa y como verán desapareció automáticamente a través de la máscara negativa el efecto de plastificado. Ahora con el pincel al 100% empiezo a aplicar en las áreas que me interesa el plastificado y empieza a aparecer. ¿Sí? Muevo un poquito la imagen para que se vea. Ahí empiezo a aplicar con un poquito de paciencia, un poco de las columnas mojadas, esta área de aquí también, y listo, suficiente. ¿Para qué vamos a mojar más? ¿Para qué vamos a crear más efecto? Podríamos haber bajado la opacidad del pincel y colocar una transición un poco más suavizada. Si yo deshago ahora, estoy deshaciendo, podría bajar la opacidad del pincel, voy a aumentar un poquito el tamaño del pincel, y ahí es como que aplico una transición un poquito más suavizada. ¿Sí? Vean como algunos ribetes van apareciendo, pero muy, muy tímidamente, como para crear un efecto de suavizado. Si ustedes quisieran también, lo que podrían hacer si ustedes, por ejemplo, quisieran aplicarle un efecto de ondas marinas o distorsión de agua, que está dentro de la galería de filtros por defecto de Photoshop, sumado a este filtro, acá tendríamos que aplicar la máscara de capa. Y podríamos aplicar otro filtro. Por ejemplo, si nos vamos a la galería de filtros, podríamos buscar
distorsionar ondas marinas. Ahí más o menos vamos a colocarlo acá. Todo esto después lo arreglamos con la herramienta crop. Hay por ejemplo tamaño de onda, algo que simule un poquito más de agua distorsionada. ¿Sí? Tamaño de onda. Como verán, con la máscara negativa vamos a aplicar el filtro en las zonas adecuadas de la imagen, cosa que no quedaría bien aquí, Entonces, eso es lo que tiene de bueno la máscara negativa. Entonces, ahí podemos aplicar cristal, como para que quede medianamente deformado, como a veces da el efecto del agua. Ahí le doy OK. Y ahora voy a aplicar la máscara negativa. Como ven, desapareció el efecto que se aplicaba en el filtro, en la imagen, todo el filtro. Y ahora con el pincel vamos a probar al 100% y empezamos a aplicar en aquellas áreas que nos interese que se deforme. Ahí lo estamos viendo. De esa manera podemos contribuir a crear un efecto bastante más realista. Ahí tendríamos la imagen entonces aplicada con las máscaras negativas, máscaras positivas, con el efecto de filtro de plastificado y con el efecto de filtro olas de cristal. Lo último que nos quedaría es con la herramienta cropear recortar la imagen de manera que quede cerrada todos los costados de la imagen que se alejan de la imagen o del lienzo, de manera que quede la imagen como nosotros la estamos buscando.